Penumbra es el título del último libro de Adonay Bermúdez, que es gestor cultural y también comisario de arte. Hoy nos acompaña Lanzarote Emprende y en los próximos 20 minutos vamos a conocer exactamente en qué consiste su trabajo y cómo ve el futuro de esta profesión, porque él ha logrado hacerse un hueco en la dura tarea de vivir del arte y de la cultura. Adonay, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Una persona muy activa eres tú. Sí, no me queda otra. Creo que estoy en una profesión complicada en el que, pues bueno, hay que dedicarle muchas horas y es lo que toca. Vamos a hablar de Penumbra, que es tu libro. Mañana se presenta a las 8 de la tarde. ¿Y en qué consiste un poquito todo el trabajo que has querido plasmar, ¿no? En colaboración también con otros artistas canarios? Bueno, pues el libro es un experimento, es como me gusta llamarlo a mí, ¿no? No es un libro al uso, sino que, bueno, como dice la editora, es un libro comisariado. Entonces, yo no me considero ni escritor ni crítico de arte, sino soy comisario. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he compuesto una exposición dentro de un libro. Lo que pasa es que después he metido también textos y de una manera como muy poética, pero hablando de Lanzarote, ¿no? Penumbra es un libro en el que está compuesto por 24 artistas, en el que todos han creado basados en Lanzarote. Pero no es una visión de Lanzarote habitual, sino que es una visión mucho más negra, hablando de aquellas cosas que habitualmente no se tratan, ¿no? Como flujos migratorios, concepto de patria, en fin, muchas cosas, pero desde un punto de vista muy nostálgico. Hablas de penumbra y de la pena, en el sentido de que Lanzarote no es un paraíso. Ese es un poco el eslogan, ¿no? Sí, fue creado desde la editorial Micromegas, que es la editora del libro, y sí, hablamos de Lanzarote no es ningún paraíso, rompiendo un poco esa imagen tan turística, ¿no? De sol y playa que siempre se vende de Lanzarote, y bueno, somos más que eso, ¿no? No todo siempre es positivo y no siempre todo es fantástico. Adonay es treintañero, pero lleva ya un amplísimo currículum. ¿Cuáles serían un poquito los números, ¿no?, que acompañan también tu trayectoria profesional? Bueno, pues ya llevo unos cuantos años comisariando, llevo ya más de 30 exposiciones comisariadas, donde menos trabajo quizás es en Canarias. Todo he hecho mi trabajo pues en México, Ecuador, Portugal, Italia, también aquí en España he hecho bastante y bueno, no solamente monto exposiciones, no soy únicamente comisario, sino que pues esto está tan mal pagado que hay que buscar otras alternativas, ¿no? Siempre soy gestor cultural, organizo festivales, cursos, talleres, imparto también mis propios talleres o escribo libros. Vamos a hablar del papel de un comisario, porque no sabemos muy bien si eres un interlocutor, un manager, el conseguidor de los artistas. Y yo siempre digo que somos interlocutores, ¿no? Somos las personas que acompañamos al artista. Me puede llegar el trabajo desde diferentes vías, me puede llegar desde una institución, desde un espacio privado, desde una propuesta del propio artista, pero siempre somos no sé, esos como pulpos, ¿no? Que tenemos como un montón de tentáculos en el que intentamos comunicar una obra, un artista, una exposición, un proyecto, y tenemos pues el tentáculo del público, el que es muy importante, sobre todo para mí, el tentáculo de las instituciones, de la prensa, en fin, estamos como en medio, como coordinando, pero también dándole sentido y dotándolo de contenido. ¿Y cómo puede evolucionar esta profesión? ¿Cómo te ves en el futuro? Bueno, la profesión la verdad es que la figura del comisario es una figura relativamente joven, entonces ver la evolución, pues yo veo la evolución de compañeros que son mayores que yo y cómo trabajaban los proyectos antes y cómo ahora mi nueva generación lo está trabajando. Antes pues creo que se trabajaba de una manera como más jerárquica, y ahora somos como de una manera mucho más horizontal, ¿no? Trabajamos mucho, muy cercano al artista, nuestro nombre no está no es más grande que el del artista, sino que yo, por ejemplo, en mis exposiciones siempre intento que mi nombre esté más pequeño y más escondido, ¿no? A mí me preocupa mucho trabajar con el público, cosa que con compañeros anteriores no lo hacían de una manera tan directa, sino que se trabajaba más el concepto. A mí me gusta más trabajar el público,
interactuar con él, ¿no? Y eso para mí es importante. Muy importante esa comunicación constante. ¿Cómo es un poco ese enganche entre el artista y el comisario de arte? Porque me comentabas antes, bueno, lo acabas de decir, no me gusta que sobresalga mi nombre ni lo que yo soy capaz de hacer profesionalmente hablando, sino que haya pues una equidad, ¿no? Un vis a vis en el equilibrio, en lo que el artista necesita de mí, yo puedo aportar. Pero ¿cómo se hace ese primer contacto? Bueno, el contacto, vivimos en la era de la comunicación, ¿no? Entonces, siempre digo que un artista que no tenga web es un artista que no existe, ¿no? Pues algo similar, ¿no? Yo vivo aquí en Lanzarote, aunque casi todo el tiempo me lo paso fuera, pero sí es verdad que las webs, los artistas que me envían dosieres o que yo de repente voy a ferias y los veo y me interesan, les pido información, los empiezo a seguir, las redes sociales fundamentales, yo constantemente estoy trabajando con ellas y veo la evolución de los propios artistas y de las propias instituciones y de las galerías, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como un micromundo, microcosmos en el que vas viendo y vas aportando tú también, ¿no? Entonces, vas escogiendo y vas llamando, ¿no? Mi vida son enviar emails y hacer llamadas, ¿no? ¿Cuáles son las redes sociales en las que te sientes más cómodo? ¿Cómo ha ayudado también Instagram? Nos dicen muchos de los emprendedores que se sientan en este programa que Instagram se ha convertido en un grandísimo escaparate para sus productos y sus servicios, ¿no? Tú decías, o lo has comentado en alguna que otra entrevista, que Facebook, por ejemplo, te permite recortar el tiempo de investigación. Totalmente, es que sin Facebook no sabría vivir. Creo que me da muchísima información en muy poco tiempo. Yo elijo a quién quiero seguir en las redes sociales, por lo tanto es porque me interesa en su trabajo. Entonces me ahorra muchísimas horas de tener que estar investigando qué es lo que hacen, lo que no hacen, escribirles un email para que me envíen un dossier de lo que están produciendo, de por dónde van los tiros, por dónde no, qué es lo que están haciendo las instituciones. Entonces me ahorra en nada, yo estoy trabajando y tengo el Facebook abierto y estoy viendo constantemente lo que están haciendo. Y el Instagram, ahora mismo me he hecho uno y la verdad es que está fantástico porque de hecho voy a trabajar ahora con un artista que conocí a través de Instagram. ¿Qué caracteriza también al comisario de tu generación? Hemos hablado antes, ¿no?, de toda esa evolución que crees que va a esperar al mundo del arte y a tu profesión, pero ¿hay alguna palabra, alguna característica que os unifique a los comisarios más o menos de la generación de los 80? No lo sé, quizás porque los que somos de la generación de los 80 siempre digo que somos comisarios de la crisis, nacidos en la crisis. Entonces nosotros empezamos a comisariar cuando no había dinero. Nuestra generación anterior tenía unos presupuestos enormes y podían hacer lo que querían. La figura del coordinador de exposición ya casi no existe. Ahora es el propio comisario el que asume la coordinación también. Entonces ves una evolución, pero ves una evolución sobre todo por temas económicos. Pues eso, yo creo que ahora mi generación estamos acostumbrada a hacer convenios, buscarse la vida, ser como más chico orquesta, ¿no?, que hace un poco de todo y que lo tiene que hacer porque ahora no hay dinero para poder montar esas exposiciones que se hacían antes, ¿no? Entonces es como poco a poco y una relación como muy cercana con los artistas y con la propia institución. Adonay, tú has sido muy crítico también con el papel de las propias administraciones locales o instituciones en general, ¿no? Pero estamos hablando también de un archipiélago en el que parece que el arte y la cultura ha estado siempre vinculado a una subvención y no precisamente a ese espíritu emprendedor, a esa ayuda por parte de la administración de generar inquietud artística. En tu caso, algunas de las contestaciones más radicales han tenido bueno, pues alguna forma a modo de proyecto o propuesta. Me hace gracia promoción exterior de jóvenes artistas canarios. Digo, me hace gracia porque tú creaste un programa para mostrarle a la propia administración cómo hacerlo. Sí, yo lo que, como has dicho, he sido muy crítico con las instituciones. Creo que tienen un fallo muy grande, que es que no ser consciente de la evolución del propio arte y de la evolución de la propia sociedad. Entonces se sigue trabajando como si estuviéramos en los 90. Y es porque
mayoritariamente los trabajadores llevan muchísimo tiempo allí, no se han adaptado o no se han querido adaptar. Tenemos que abrirnos, ser conscientes de todo lo que hay, de lo que todo lo que se puede hacer. Entonces, trabajar desde un posicionamiento como muy cómodo, bueno, no tengo dinero, no hago, pues creo que es un error. Yo creo una plataforma que en un principio se llamaba PEJAC, Promoción Exterior de Jóvenes Artistas Canarios, que ahora se ha convertido en Promoción Exterior de Artistas Canarios, y fue todo un guiño, una ironía, una forma de reírme de las propias instituciones y decirles, bueno, yo consigo sacar a los artistas canarios fuera de las islas, lo consigo, y muchas de las veces no hay presupuesto de por medio, ¿no? Entonces, si yo lo puedo hacer y soy un simple comisario, ¿qué puede hacer una institución? Muchísimo. Entonces, pues bueno, pues pónganse las pilas, ¿no? Yo no estoy aquí para dorarle la píldora a nadie. Creo que como ciudadano que paga sus impuestos tengo el derecho e incluso la obligación de exigir a las instituciones que estén al día y que busquen proyectos, que a mí no hay dinero no me vale. Y bueno, pues trabájalo. Tú estás cobrando un sueldo, pero es que los artistas no llegan a final de mes. Entonces, si los artistas no llegan a final de mes, pues busca la forma. Y sobre todo, es algo que yo intento mostrar también, que tampoco se puede vivir 100% de las subvenciones, no se puede vivir únicamente de las instituciones. Las instituciones están ahí para apoyar o para lanzar, para fomentar, pero no pueden pagártelo todo, ¿no? Y entonces se ha generado también que las propias instituciones o que los propios políticos, sobre todo, vean la cultura como un gasto en vez de verlo como una inversión. Y ese es el gran problema, ¿no? Que se creen que cultura nada más que es gastar dinero, cuando lo que tienen que hacer es invertir para fomentar que haya una industria cultural. Bueno, aquí tenemos un espíritu emprendedor que es el de Adonai Bermúdez, que no para quieto. La hiperactividad es una de tus características. Además, comentas que vives entre Lanzarote y el mundo, pero ahora te vas a centrar también en lo local. ¿Qué significa ser un comisario de arte, un gestor cultural en lo local? Pues pasar muchos nervios, principalmente. Creo que trabajar en lo local es algo que a mí me encanta. Me gusta más, me llama más la atención, aunque puede parecer ridículo, me llama más la atención irme a un centro de arte pequeño que irme a uno súper grande, porque creo que en uno súper grande tienes un presupuesto mucho mayor y bueno, pues tienes menos margen de error. Frente que a uno pequeño, pues a mí me motiva mucho más porque pues lo tengo más difícil. Pues ahí, dentro de lo que cabe, pues Lanzarote, yo soy de aquí, vivo ahora aquí, llevo ya 6 años de nuevo que bueno, digo que tengo la cama porque estoy fijo viajando por trabajo. Y entonces quería trabajar y hacer algo aquí. Es un proyecto que bueno, lo tenía en mente desde hace muchos años y creo que es el momento oportuno. Es el momento porque personalmente estoy mucho más preparado para poder sacar un proyecto de esta envergadura y sobre todo porque hay instituciones, asociaciones, perdón, que han salido en estos momentos como Parto Cerebral, Ars Magna, Punctum, que te quedas como, bueno, es que hay un movimiento, es que hay un enriquecimiento. Hay una eclosión, ¿no? Claro, entonces digo, bueno, pues ya que ellos han dado el paso, yo también lo voy a dar y vamos entre todos a explotar, ¿no? Ya la apertura también del almacén ha sido un punto muy importante y seguramente dentro de unos años hablaremos de 2016 como un año importante para la cultura en Lanzarote. Nos está hablando Adonai de su proyecto más inmediato, corto-medio plazo. Me hablabas de 2 meses más o menos, ¿no? Cruzando los dedos, porque se quiere crear un área multidisciplinar y hacerlo además descentralizada del casco urbano de Arrecife, en un barrio. Esto también es un punto a tu favor, aunque puede ser un hándicap, y es intentar ser el primero, ¿no? El que innova, el referente. Me decías antes, tengo miedo porque no sé muy bien cómo va a responder la sociedad lanzaroteña. Claro, va a ser un espacio de 160 metros cuadrados que voy a abrir, que bueno, que voy a invertir porque todos mis ahorros y lo que no tengo lo he invertido ahí. Es un sueño que tenía, que quería hacer y sobre todo quería darle una vuelta. No quiero un cubo blanco, no quiero lo típico, lo habitual, sino quiero ofrecer algo diferente. Entonces no sé cómo se va a comportar el público porque no hay un referente en la isla en el que pueda comparar, ¿no? Voy un poco a ciegas, entre comillas, en ese aspecto, pero muy contento, con muchísimas ganas
Y bueno, estoy esperando lo típico, papeleos de licencias de ayuntamiento para que pueda ya empezar con todo el trabajo. Y me decías antes también uno de los elementos vehiculador de tu idea, ¿no?, de hacer del arte algo más multidisciplinar y enriquecido, es la producción audiovisual. Tú tienes una especialización, ¿no?, en esto. Bueno, no es que tenga una especialización, sino que me he ido especializando a veces de una manera como muy loca, muy poco ortodoxa, por así decirlo, y he ido llegando a lo audiovisual, ¿no? Trabajar el arte desde el videoarte, la videoperformance, lo he trabajado mucho, tengo varios proyectos que he sacado fuera y que van por ahí, y bueno, seguiré trabajando por ahí porque es un proyecto con el que me siento cómodo. Creo que hablar de arte hoy en día en un siglo XXI y alejarte de lo audiovisual es ridículo. Vivimos en una sociedad, pues eso, del siglo XXI, donde no sé, somos una generación y una sociedad estimulada constantemente por lo audiovisual, entonces no se puede desprender una cosa de la otra. Sí es verdad que hago de todo, pero que lo audiovisual siempre ha estado ahí, presente. Adonay, ya en la recta final de la entrevista varias cuestiones. ¿Cuál ha sido tu proyecto personal más valioso? Bueno, esto es como, me suelen hacer esta pregunta y siempre digo lo mismo, ¿no? Esto como tus hijos, ¿no? Todos te gustan y los quieres. Sí es verdad que hay un proyecto que le tengo mucho cariño, que es ¿Quién es ese hombre? Fue un proyecto que hice en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Yo siempre lo defiendo porque tuve todo aquello que yo como comisario siempre sueño, ¿no? Que un museo con las buenas praxis en regla, donde me defendieron a mí y defendieron al proyecto, donde tuve un buen presupuesto, donde se me pagó lo que se me tenía que pagar, donde todos los artistas recibieron honorarios, donde se pagó producción, donde hicieron una buena tarea de promoción exterior. Eso no lo tienes habitualmente. Aparte fue un proyecto donde me dejaron hacer lo que me dio la gana. Es decir, pude arriesgarme. Tuve la comisaria jefa de TEA, Yolanda Peralta Sierra, me defendió muchísimo y defendió muchísimo el proyecto. Era un proyecto que, bueno, ¿quién es ese hombre? El título viene de una canción de una telenovela, de Pasión de Gavilanes. Entonces, yo trabajo mucho lo crítico y desde un punto de vista muy popular, ¿no? Entonces, ya solamente con ese título ya hay muchas instituciones que no te van a querer. Entonces, que me permitiera hacer un proyecto de esa magnitud, porque estamos hablando de una exposición que medía 900 metros cuadrados. Es enorme, tenía medio museo y que apuesten tanto por ti, por ese proyecto, pues no es habitual. Entonces, siempre diré que hasta ahora es el proyecto al que le tengo más cariño. Y ya para terminar, vivero de empresas en el almacén. Antes decías, ¿no?, ese punto de inflexión que ha supuesto la llegada de Óscar Pérez, por ejemplo, a la Consejería de Cultura, y que le vamos a tener que agradecer muchas cosas, al menos que haya servido de canalizador de muchas inquietudes. Y en el caso del Hub, el almacén, ¿qué te parece esta iniciativa? Una herramienta que intenta también que muchos artistas comiencen a ver la rentabilidad de la cultura y a la inversa, que la sociedad entienda que la cultura puede ser un aporte económico importante a nuestro entorno. Bueno, yo creo que una cosa que ha tenido la aparición de Óscar es que ha visto la cultura no desde un punto de vista de exhibición, sino que lo ha visto desde un punto de vista más de mercado, ¿no? El proyecto de Desembarco que casualmente coordino yo con el Cabildo, va en esa línea, es sacar a los artistas y meterlos dentro del mercado del arte. Pues me parece coherente con su discurso y con el propio programa del almacén. Creo que es una lectura del siglo XXI, es una lectura coherente con el discurso y con el propio proyecto, y sobre todo es una evolución dentro del propio almacén. No se puede vivir la cultura desde la tradición o desde un punto como muy pesado o desde un punto de vista muy antiguo, ¿no? Sino que la propia cultura evoluciona y bueno, pues los artistas quieren vivir de su trabajo. Creo que las instituciones lo que tienen que hacer, en vez de pagarle, lo que tienen que hacer es pagar las herramientas para que ellos puedan acceder al mercado laboral. Por cierto, tú fuiste copartícipe o coautor de otro libro que se titulaba Lanzarote, Arte y Temporalidad. ¿Ha funcionado bien? Estoy muy contento con ese proyecto, lo hice con Vanessa Rodríguez
Y la verdad es que fue un proyecto que también lo hicimos un poco como crítica hacia las instituciones, en el que siempre cuando ibas a exposiciones te encontrabas a las mismas personas y sobre todo una misma franja de edad. Entonces dijimos, bueno, es que hay más artistas en Lanzarote, nacidos en los 80 y los 90, 80 y 70 principalmente, que era ese libro, que no se les llama, no participan en las exposiciones de aquí, e incluso había artistas que las instituciones no conocían, siendo artistas de Lanzarote y con un currículum tremendo. Entonces sacamos ese libro un poco para meter el dedo en la llaga, que es algo que a mí personalmente me gusta. Bueno, pues vamos a cerrar el círculo con Adonay Bermúdez, igual que hemos empezado este tiempo de emprendeduría, ¿no?, en Lanzarote Televisión, y es recordar mañana a las 8 de la tarde, Penumbra. ¿Dónde se va a presentar el libro? En el Almacén. Bueno, pues iremos al Almacén y en este caso a arropar a Adonay Bermúdez, uno de los también comisarios más importantes a nivel del archipiélago y una persona que ha decidido apostar por la isla de Lanzarote y ofrecerle una oportunidad para emprender en ese área multidisciplinar, otra visión, otra perspectiva del arte cooperativo. Muchas gracias por habernos acompañado, Adonay, mucha suerte. Y a ustedes, como siempre, decirles que la próxima semana, el próximo lunes, otro entrevistado y otra idea de negocio aquí en Lanzarote Emprende. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.